la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. 8:34, 7:34 en Canarias. Hablamos en Radio Barcelona con Antonio Baños, el candidato de la CUP a las elecciones del 27 de septiembre. Pues en una mayoría independentista lo que hay que hacer es un gobierno de concentración. Un gobierno de concentración, en principio, pues agrupará a sensibilidades diferentes y a ideologías diferentes. Por lo tanto, lo lógico es que el presidente de ese gobierno de concentración sea una figura de consenso. Eso es, digamos, el ABC de cómo vemos nosotros el asunto. Entonces, empezar un gobierno de concentración con el nombre del presidente es empezar la casa por el tejado. Primero hay que saber quién formará ese gobierno y luego saber qué va a hacer ese gobierno. Y finalmente saber qué figura lo va a presidir, que puede ser una figura pues más o menos política o menos política. Por lo tanto, votar a más o no votar a más en un régimen parlamentario, es decir, en un régimen no presidencialista, es totalmente irrelevante. ¿Quién va a liderar un proceso como el que ustedes describen? Es que no, bueno, lo liderará la gente. Es que no tiene... claro, si hablamos de gobierno de concentración, lo liderará... ¿Pero tendrá un presidente ese gobierno? Sí, pero quiero decir, hay Convergencia, hay Esquerra, hay independientes, hay la CUP, es decir, partidos independentistas hay como 4 o 5 más hablamos de sociedad esto civil. No, pero igualmente, para acabar con el asunto, sí, nosotros no votaremos sí a un gobierno presidido por Artur Mas. No votaremos sí, nunca. Pero eso no quiere decir que pues no puede haber otro gobierno que no esté presidido por Artur Mas o gobiernos de concentración pues con figuras diferentes, no sé. Lo lógico sería que la figura fuera un poco de consenso. Pues Romeva y Junqueras están más centrados, digamos, que no Artur Mas o nosotros, ¿no? Por lo tanto, nosotros no propondríamos nunca un presidente de la CUP en un gobierno de concentración y nos parece que de la misma manera pues Artur Mas también es el otro extremo ideológico. En fin, primero hay que votar, luego hay que contar los votos y los escaños, y luego hay que negociar. Pues al día siguiente seguimos siendo independentistas y tenemos... ¿Pero no se puede iniciar el proceso y la hoja de ruta famosa? No, a ver, pasaría como en Escocia. En Escocia se perdió el plebiscito, pero tanto el Parlamento como el Gobierno eran independentistas. Pues sería una cosa igual. Es decir, si perdemos un plebiscito no podemos iniciar la independencia tal como pensábamos, con una declaración unilateral de independencia y tal, porque no tenemos el mandato mayoritario del pueblo. Pero, evidentemente, tendremos un Parlamento mayoritariamente independentista y un gobierno que esperemos que sea independentista. Por lo tanto, como en Escocia, se pueden hacer muchas cosas. Pues se pueden aligerar las estructuras de Estado, la hacienda propia, se pueden desobedecer leyes españolas, se puede desobedecer al Tribunal Constitucional, que es una cosa que nos parece como básica, y se puede seguir gobernando Cataluña sin el mandato mayoritario, pero esperando tenerlo en las próximas elecciones o cuando se pueda hacer un referéndum. Pero de la misma manera que no la podemos iniciar con el 49,9, pues la podemos iniciar con el 50,1. ¿Cree que sí? Pero es que lo mismo es lo contrario. O sea, si sacamos 49,9, ¿podemos dejar de iniciar la hoja de ruta? No, yo le pregunto a usted, Sí. con el 49 o con el 51, ¿le parece que ese es un porcentaje para iniciar un camino como este? Pues con menos fuerza un 51 que con un 55, evidentemente. Y con más delicadeza y con más tiento. ¿Qué es más de delicadeza? ¿No declarar unilateralmente la independencia? Hombre, pues habrá que ver exactamente cuántos votos tenemos y cuál es la situación. Y entonces cuando tengamos los escaños y los votos, veremos qué fuerza tenemos. Si tenemos la fuerza tan justica, que sean 50,001, es evidente que la cosa pues se deberá hablar antes de iniciar un camino. Pero como no estamos hablando de una broma, convendría que ustedes dijeran dónde consideran que es lo justico. Es decir, a partir de qué porcentaje consideran legitimado un camino como este. No sé, a ver, Montenegro se independizó con el 55. Creo que Malta se independizó con el 51 o 50 y pico. No sé, y son países que tienen selección de baloncesto y que juegan en el Mundial. Es decir, los plebiscitos se ganan con 50 más 1 y se pierden con 49,9. Esos son los plebiscitos. Ahora, entendemos que el mandato democrático pues tiene muchos matices. Sin el euro está Dinamarca, por ejemplo, y no creo que sea una especie de Corea del Norte, Dinamarca, ¿no? Y no tiene euro. Fuera de la Unión Europea está Suiza, y tampoco me parece que sea una especie de Albania. En fin, hay muchos países que no están en la Unión Europea. ¿Pero qué se van a ir? ¿Todos los bancos del universo? No, le pregunto porque ustedes han dicho, bueno, pues si se quieren ir, que se vayan. Que se vaya la Caixa, Santander y los bancos españoles, porque decir, no sé, en el mundo hay bastantes bancos. No. A ver, la idea de que la Caixa se vaya no quiere decir que nos quedemos huérfanos de crédito, quiere decir que se va un banco en concreto, o 2 o 4. Pero, en fin, los bancos, no sé cuántos
cuántos centenares de bancos deben en el mundo. Y además de mí, insisto, yo soy partidario de que la banca sea pública y de que la banca sea cooperativa. Tenemos también cooperativas de crédito, tenemos instituciones mutualistas que pueden perfectamente canalizar los ahorros y convertirlos en crédito. La Caixa no ha expuesto argumentos, ha expuesto amenazas. El señor Linde no ha expuesto argumentos, ha expuesto amenazas, que si el corralito, que si tal. Entonces, claro, es una amenaza, está haciendo una descripción de lo que él cree que podría pasar. Primero, un banco central no puede decir eso porque la función del banco central es impedir que hayan corralitos. Por lo tanto, no puede dibujar un corralito, pero entonces eso se convierte en una amenaza. A ver, hay figuras... Aparte, es el Banco Central de España, no de Cataluña. Sí, no, claro. Independiente, claro. Quiero decir. Digo independiente. Pero por ahora todavía es nuestro banco. Quiero decir, está prefigurando una situación que él dejaría hacer. En fin, yo creo que eso no son argumentos. Primero porque no ha pasado nunca una independencia en la Europa occidental. Así que decir que pasará eso seguro es mentira. Nosotros lo que decimos es que se haga una auditoría de la deuda y que no se pague la deuda ilegítima. Pero eso ha pasado en muchos países y ha pasado cuando la deuda no se puede pagar y cuando la deuda la has contraído a espaldas del pueblo, pues no es necesario pagarla. Nosotros pagaremos las deudas que sean las justas, pero las deudas de rescate bancario, mira. Antonio Baños es el candidato de la CUP en estas elecciones apasionantes del día 27. Yo le agradezco que haya estado esta mañana en la SER. Suerte y buenos días. Buen día. Ha sido un placer. Buen día.